Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Hasta septiembre de 2021, jueces federales habían ordenado en 262 casos que menores de edad fueran vacunados contra el COVID-19. Aunque las autoridades de salud reconocieron que 1 millón de niños, niñas y adolescentes de entre 12 y 17 años tienen factores de riesgo y podrían presentar cuadros graves por esta enfermedad, en un inicio, este sector de la población no fue considerado en el Programa Nacional de Vacunación. Hoy hablaremos de uno de estos casos y cómo el Instituto Federal de Defensoría Pública está protegiendo el derecho a la salud de los menores. Soy Verónica González, comenzamos. Aunque la vacuna Pfizer ya fue autorizada para su aplicación en personas mayores de 12 años, la realidad es que los menores siguen acudiendo a los tribunales para poder obtener este fármaco. El licenciado Ángel Nava Orozco, asesor jurídico en la Delegación Chihuahua del Instituto Federal de Defensoría Pública, llevó uno de estos asuntos y hoy está con nosotros para contarnos esta historia. Licenciado, ¿cómo te va? Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. Qué gusto estar aquí con ustedes. El gusto es nuestro. Y bueno, vamos a iniciar dándonos un poco del contexto de la vida de Sofía. Obviamente hemos cambiado los nombres para proteger los datos personales de esta adolescente. Cuéntanos cuál es el contexto de su estado de salud. Claro que sí. Mira, Sofía es una adolescente, tiene 14 años. Desde que nació, a ella le hicieron un estudio que se llama tamiz metabólico neonatal. Gracias a este estudio se percataron, le diagnosticaron a Sofía una enfermedad que se llama hiperplasia suprarrenal congénita, ¿sí? Esta enfermedad provoca que ella por sí sola no produzca una enzima que se llama cortisol. Este cortisol es necesaria para producir las defensas naturales del cuerpo. Su médico pediatra dice que su enfermedad se encuentra controlada gracias a los medicamentos que toma. Sin embargo, refiere que ante las bajas defensas producidas por esta enfermedad, recomienda a los papás que busquen la vacuna de COVID-19. Esto surge también porque a los papás de Sofía fueron contagiados por COVID-19. ¿Qué sucede en este momento que los papás de Sofía se contagian de esta enfermedad? ¿Dónde está ella o cómo es que pues está muy expuesta a contagiarse? Sí, claro, imagínate la preocupación de los papás de decir, nosotros estamos contagiados, se vieron obligados a llevar a Sofía a la casa de su abuelita, que la abuelita fuera la que estuviera bajo su cuidado. Me imagino yo la preocupación de los papás de tan solo recuperar su salud de ellos como papás y a la vez la preocupación de la probabilidad de contagio de Sofía. Y de que no saben qué va a pasar en ese momento con la salud de su hija, ¿no? Exactamente, sí, es algo muy preocupante. Licenciado, con esta recomendación que le hace el pediatra, ¿qué es lo que hace la familia de Sofía? Me imagino ya cuando han salido de este cuadro de la enfermedad, ¿qué es lo que hacen? ¿La llevan al centro de salud o cómo es que el asunto llega al Instituto Federal de Defensoría Pública? Ellos visitaron varios lugares, varios hospitales, varios médicos, y después de tantas entrevistas con varias personas se dieron cuenta que el Plan Nacional de Vacunación estaba contemplado solo para los mayores de edad. Incluso llegaban a pensar que su hija se encontraba en igual o incluso mayor riesgo que las personas de la tercera edad o de cualquier otra persona a las que ya les estaban aplicando la vacuna, ¿eh? Entonces, así es como llegan a la delegación del instituto con nosotros aquí en Chihuahua, porque nuestro instituto atiende asuntos así como los de Sofía. Para atender eso, precisamente atiende las líneas de trabajo de la actual administración para acercar la justicia a quienes más lo necesitan. Y tienen también su servicio de Defensatel, ¿no? Vía telefónica también pueden llegar. Sí, exactamente, a las 24 horas nos pueden hablar, comunicarse con nosotros para recibir la asesoría. Un paréntesis muy pequeño antes de que nos sigas contando de Sofía. ¿Qué sucede a ti como asesor jurídico federal cuando vas a tratar un asunto en el que vas a defender los derechos de un menor? ¿Es diferente a cuando se trata de un adulto o cómo actúas? Sí, de hecho es muy diferente. Todas las autoridades, no nomás nosotros como asesores jurídicos, todas las autoridades
de nuestro país tienen el deber de buscar el mayor beneficio de los niños, niñas y adolescentes, ¿sí? El objeto es proteger a la niñez, deben de buscar el mayor bienestar, el mayor beneficio posible. Es una obligación de la sociedad, ¿sí? Su protección se ubica incluso por encima de los derechos de los adultos, ¿sí? Así es. Con esto obtenemos un verdadero desarrollo de la función social, del interés social. Muy bien, vamos a hacer una pausa y de regreso ya entramos en materia en esta parte de cómo armas tú esta estrategia para poder hacer efectivo el derecho a la salud de Sofía. Muy bien. Vamos a la pausa, no se vayan. Hasta el 31 de agosto de 2021 fueron registradas 758 muertes por COVID-19 en menores de edad. Hasta esa fecha, 156.990 menores de edad dieron positivo a esta enfermedad. En 60% de los casos, los pacientes tenían entre 12 y 17 años. Sin embargo, el mayor número de decesos se dio en niños de entre 0 y 5 años. En este rango de edad, fallecieron 407 menores, lo que representa el 54% del total de fallecimientos. En el mes de agosto fue registrado el mayor número de contagios de COVID-19 en menores. Fueron 32.159 casos. Ya estamos de regreso conversando sobre el derecho a la salud de los menores. Nos comentabas, abogado, este caso de Sofía, cómo es que sus padres se contagian de COVID. Ella está en una situación de salud que es muy vulnerable y puede contagiarse y sería pues muy riesgoso para su salud. Cuando toman el caso en el instituto, ¿qué tipo de recurso presentas para que ella pueda llegar a ser vacunada? Exactamente. En este caso nosotros promovimos un juicio de amparo indirecto. La demanda la firmó la mamá de Sofía en su representación. Y aquí el punto toral es que alegamos nosotros una violación al derecho humano a la salud, ¿sí? He conocido algunas otras demandas, algunos otros amparos en donde reclaman el Plan Nacional de Vacunación. Como acto reclamado, ¿no? O sea, que no los... Como acto reclamado, exactamente. Porque no incluye a los niños, niñas y adolescentes como sujetos de la vacuna. No puedo decir que está mal, no. Pero en este caso nosotros nos fijamos más en la parte del derecho humano a la salud. No estamos hablando de cuestiones de políticas públicas, sino hablamos solamente de la violación al derecho humano a la salud. Le reclamamos al secretario de Salud Federal, le reclamamos al secretario de Salud de Gobierno del Estado de Chihuahua, le reclamamos al director del Hospital Militar aquí en Chihuahua. Este suena así a lo mejor un poquito extraño. ¿Qué tiene que ver? El director del Hospital Militar es el líder de la estrategia llamada Correcaminos. Esta estrategia son los que se encargan de la distribución y el cuidado de los lotes de la vacuna y la aplicación exactamente de la vacuna, ¿sí? Muy bien, entonces a estas tres autoridades, ¿qué es lo que les reclama? Si no les estás diciendo, ¿por qué no me incluiste en el Programa Nacional de Vacunación? Entonces, ¿qué es lo que les estás reclamando? En el amparo indirecto, fíjate, para poder promover un amparo indirecto tenemos que estar enfrente de una violación a un derecho humano, ¿sí? En este caso, el derecho humano violado que alegamos es la salud, ¿sí? Hay que tener claro que todo lo relativo a los servicios de salud se entiende como todas las acciones dirigidas a proteger, promover, restaurar la salud de la persona y de la colectividad, ¿sí? Tenemos en el protocolo de San Salvador, se refiere que la salud es el disfrute del más alto nivel, fíjate, son tres elementos, del bienestar físico, mental y social, ¿sí? Es decir, una persona como ser humano es un ser biopsicosocial, es decir, biológico en su parte física, emocional o mental y social. Es decir, debemos identificar que una persona no como un ser individual, sino como parte de una colectividad, de una sociedad, ¿verdad? Entonces, por eso el derecho humano a la salud, que está previsto en el artículo 4 de nuestra Constitución, como decíamos ahorita, es una responsabilidad social, es una responsabilidad de todos. Entonces, también estamos hablando
de la protección a la salud. Dentro de la protección a la salud se incluyen acciones para prevenir enfermedades. Como en este caso, ¿no? ¿Y cómo lo prevenimos? Como en este caso, exactamente. Abogado, entonces, ¿cuál es la importancia de hacer esta diferencia entre los argumentos que plantean los abogados para que los incluyan en el Programa Nacional de Vacunación y lo que tú planteaste? Mira, el Plan Nacional de Vacunación tiene una razón de ser de política pública, ¿sí? La política pública, y nosotros, pues judicialmente o en un juicio no podemos meternos ahora sí que en esos temas, ¿no? En esos puntos. Pero nosotros la diferencia es, como decíamos, el derecho humano a la salud es el que está violado, en este caso a Sofía, ¿sí? Decíamos ahorita que la salud, dentro del derecho humano a la salud está la vacunación, es decir, la prevención del contagio, la prevención de las enfermedades. Este es el punto toral, creo yo, de la diferencia. Y del por qué sí te dieron la razón, ¿no? ¿Por qué el juez sí te da la razón? Sí, exactamente. Incluso dentro de la suspensión, al presentar nosotros el amparo, nos conceden una suspensión de oficio y de plano. ¿Esto qué significa? ¿Esto qué significa? Una suspensión, ahora sí que en términos así lisos, muy sencillos, llanos, muy sencillo, exactamente. Podemos decir que es una medida cautelar que se dicta dentro del juicio de amparo, ¿sí? La finalidad es que se mantengan las cosas en el estado en que se encuentran al momento de que presentamos la demanda, ¿sí? Sin embargo, la propia ley de amparo permite que la suspensión se emita con efectos restitutorios. Es decir, que antes de que se emita la sentencia en el fondo, se obliga al resarcimiento del derecho humano violado. Por eso, en este asunto, antes de tener una sentencia de fondo, antes de que se resuelva el asunto de fondo. Y de esta manera, o sea, teniendo este recurso en el juicio de amparo, actúa más rápido, ¿no? La justicia es como, te doy esta resolución, ve y ponle la vacuna, ¿no? Pero bueno, no me quiero adelantar, aunque ya me adelanté un poquito. Vamos a hacer una pausa. Abogado, ¿dónde estudiaste tu derecho? ¿Estás en Chihuahua? ¿Dónde? De Chihuahua, exactamente, en la Universidad Autónoma de Chihuahua. Mira, tenemos una sección acá en el programa, le preguntamos a los estudiantes de Derecho de distintas universidades de todos los estados de la República, y en esta ocasión les preguntamos qué opinas de acudir a la vía legal para ser incluido en el Programa Nacional de Vacunación. Vamos a ver lo que nos dicen los estudiantes y regresamos. En este contexto es la manera correcta acudir a una vía legal, ya que toda persona tiene derecho a la protección de su salud, esto consagrado en el artículo 4 de nuestra Constitución, y que le asiste al menor no solamente por el hecho de ser persona, sino también porque su condición le da una mayor protección jurídica por parte del Estado, quien siempre debe velar por el principio de interés superior a la niñez. El instrumento jurídico más efectivo para salvaguardar el derecho a la salud de toda persona en México, ante la omisión de las autoridades de salud, es el amparo indirecto, que se promueve ante un juez de distrito. Por tal motivo, considero que es la forma más eficaz para garantizar a Sofía, quien padece una enfermedad congénita que afecta su sistema inmunitario, su derecho a la salud ante la contingencia sanitaria por la enfermedad COVID-19. Esto, toda vez que por su edad de 14 años, no estaba contemplada en ninguna de las etapas de vacunación. Considero que lo hizo de la forma idónea al hacerlo por medio de un asesor jurídico. Conforme al artículo 4 de nuestra Constitución, todas las personas tienen derecho a la protección de la salud. Todos los niños y niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Ahora bien, considero que es más factible que todos los niños que tengan dificultades de salud y se vean en un riesgo inminente fueran valorados por un médico, y en caso de que este riesgo sea comprobado, la aplicación de la vacuna se efectuara de forma inmediata. Primero que nada, cuando se incluyen a menores de edad en temas como estos, es necesario implementar procesos especiales, por así decirse, puesto que no estamos tratando lo que es un permiso común, estamos hablando de una decisión que involucra la salud de un niño. Por lo tanto,
Considero que la valoración médica previa en estos casos es de suma importancia, pues así como habrá situaciones en las que la vacuna es necesaria, habrá otras en las que adelantar este proceso puede resultar contraproducente. Y aquí debemos entender que al rechazar la vacunación se sigue resguardando al menor en su derecho a la salud, pues se le está protegiendo de una posible consecuencia. Ya estamos de regreso en la parte final del programa de hoy y nos comentabas, abogado, cómo es que tramitas este juicio, pero solicitas una suspensión del acto reclamado. ¿Cuáles fueron los alcances de esta resolución en esta parte del juicio, ¿no? De la suspensión? ¿Qué dice el juez? Muy bien, la juez de distrito que le tocó conocer el asunto nos ordena una suspensión de oficio y de plano. Esto porque consideró que la violación al derecho humano de que se trata debe protegerse en forma inmediata, ¿sí? Ordena también en ese mismo momento que se lleve a cabo un estudio médico para determinar si la adolescente puede recibir la vacuna sin problema. Esto es muy importante, alguno. ¿no? Exactamente, porque a final de cuentas, ahora sí que uno como papá tienes la obligación de velar por la salud de tu hijo, ¿no? Pero también aparte tienen la preocupación de que, oye, ¿qué pasará si, ¿Qué reacciones? si se la pongo? ¿Qué reacciones puede haber? Sabemos que en algunas vacunas o en algunos tratamientos médicos puede haber reacciones adversas. Claro. ¿Sí? Pero aquí en nuestro país, la Comisión Federal para Protección contra Riesgos Sanitarios, la COFEPRIS, emitió una autorización de emergencia para usar la vacuna Pfizer-BioNTech en personas de 12 a 17 años, ¿sí? ¿Ello por qué? Porque consideraron que este biológico cumple con todos los requisitos de calidad, de seguridad, de eficacia para los grupos precisamente de estas edades, entre los 12 y los 17, ¿no? Lo trascendental también de esta resolución es de que ordena también que se haga una publicación de posibles riesgos que pueda tener la vacuna en los adolescentes, ¿sí? Es decir, ahorita platicamos que la juez en este caso está cuidando también la salud de la adolescente, de Sofía. Por eso es que también ordena que se lleve a cabo esta evaluación, este estudio clínico a Sofía, ¿sí? Para determinar. El pediatra ya nos había dicho, incluso anexamos en la demanda inicial una constancia de su pediatra donde decía que su enfermedad estaba controlada y que se recomienda su aplicación. Pero la juez, precisamente para protección del adolescente, ordena este estudio. Qué bonita clínico. experiencia, qué bonita historia, licenciado, porque aquí vemos como las dos partes del Poder Judicial Federal en acción, ¿no? Tú con tu estrategia para que se le dé acceso a este derecho y por otra parte la jueza complementando esto, dando una respuesta bastante satisfactoria, bastante completa, ¿no? Para la protección de los derechos de Sofía. Exactamente, así como decíamos, es obligación de todas las autoridades la protección de los niños, niñas y adolescentes, ¿no? Bien, y en otros casos que tú has llevado, o de qué manera se puede acercar la gente para recibir estos servicios gratuitos de ustedes, los asesores jurídicos. Nosotros aquí en la delegación, en el estado de Chihuahua, pueden acudir directamente a nuestras oficinas. Habemos varios asesores jurídicos que estamos al servicio y siempre con la mejor disposición precisamente de lo que se nos han encargado en esta administración, acercar la justicia a quienes más lo necesitan, ¿sí? Y en el momento en que lo necesitan. Así es, eso es lo más importante, ¿no? Como decíamos, estás tratando con menores o en otra situación que también sean adultos, tienen que actuar con mucha rapidez. Exactamente, así es. Y en conclusión sobre este caso, asesor, ¿qué te deja en tu experiencia, sobre todo reiterando esta parte de los menores en asuntos que a veces son polémicos, ya comentabas, ¿no? Que si se les da el acceso o no, que si se les va a causar un beneficio o un daño, ¿no? Se ha discutido mucho ese tema y seguro va a seguir siendo materia de solicitar los servicios de ustedes los asesores, porque pues esta pandemia no se ve que vaya a terminar muy pronto, ¿no? Exactamente. A mí lo que me causa mucha es de trascendencia, pues en este caso estamos hablando de una violación a un derecho humano de una adolescente y además el derecho humano a la vida, que en este caso de Sofía se estaba en riesgo incluso la vida, ¿sí?
O sea, el derecho humano a la salud que estábamos hablando, si no se le protege en la forma inmediata como lo ordenó la juez, estamos hablando de posible pérdida de la vida. Claro, claro, ¿no? porque estaba expuesta, ¿no? Por su propia enfermedad. Exactamente, así es. Bien, ¿no? pues nos dio muchísimo gusto conversar contigo y más sobre este tema. Y ahora quiero preguntarte, ¿qué es lo que haces tú en tus ratos libres allá en Chihuahua o qué lugar nos recomiendas para poder visitar cuando estemos por allá? Híjole, cuando vengan aquí al estado de Chihuahua, es casi que visita obligada ir a la Sierra Tarahumara. Es un patrimonio natural de la nación. Tenemos una gran variedad de etnias indígenas con mucha riqueza artesanal. Tenemos también ahí en Krill, que es la parte central de la ciudad, tenemos el Museo de las Culturas Populares. Ahora, recientemente, en una localidad que se llama Tocheachi, se acaba de abrir el Museo de Erasmo Palma. Erasmo Palma era un gran poeta y escritor rarámuri. Okay. Si visitan ese museo, van a poder conocer la vida de este poeta, y más que nada es un indígena rarámuri. Qué interesante. Sin duda vamos a considerar hacer ese tour cuando estemos por Chihuahua. Muchas gracias. Mientras tanto, los invito a ver una probadita de la riqueza cultural de nuestro país. Soy Verónica González. Hasta la próxima. Les saludo desde la Casa Rivas Mercado para invitarles a ampliar sus territorios de placer. Vamos a conocerla. En el número 45 de la calle Héroes, en la colonia Guerrero, uno de los barrios más antiguos y emblemáticos de la Ciudad de México, encontramos una fascinante construcción de la arquitectura ecléctica del siglo XIX. Se trata de la casa del arquitecto Antonio Rivas Mercado, un niño nayarita que a los 11 años fue enviado a vivir a Londres y posteriormente a estudiar en París arquitectura e ingeniería. Algunos dicen que el estilo ecléctico de su casa, es decir, la mezcla de estilos, se debe a que plasmó todos sus caprichos arquitectónicos: 7 tipos de cantera, 3 pisos distintos, columnas dóricas y escaleras árabes. Antonio Rivas Mercado, además de ser el arquitecto del Ángel de la Independencia, edificó la casona de la calle Londres que actualmente alberga el Museo de Cera, entre muchas otras construcciones. La casa tiene 2 fachadas y está girada a 45 grados para recibir mejor la luz del sol. Podrán disfrutar de cada uno de los detalles que concibió y que lucen en perfecta armonía. Los pisos ingleses de mosaicos encáusticos, que suman más de 50,000 piezas, componentes victorianos en puertas y ventanas, balaustradas renacentistas y espacios que invitan a sonreír como la terraza, con elementos de inspiración prehispánica en las pilastras y una vista inigualable de la ciudad. Antonio Rivas Mercado formó a varias generaciones de arquitectos en la Academia de San Carlos, donde fue director durante 9 años. Hasta aquí nuestro recorrido por la Casa Rivas Mercado, un orgullo más de México.